En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 22 de mayo de 2024. En primer lugar, dar las gracias a los nuevos socios, en este caso a Sonia de Madrid, Vicente del Escorial, Cristina de Santander, Óscar de San Sebastián de los Reyes, Daniel de Granadilla de Abona, Carlos del Espinar y Alberto Garín de Vegas de Matute. El rayo garinizador ha llegado al Club de Socios de B1. Yo no les digo nada, pero formar parte del Club de Socios donde está Alberto Garín es un privilegio. Yo soy socio, que ya sé que les doy mucho la tabarra, pero que conste que también soy socio del Club de B1. Otro rayo de luz, no el de Alberto Garín, en este caso el de Javier Milei, que ya saben que ha estado ocupando durante todos estos días la actualidad nacional, también se ha visto hoy trasladada al Congreso de los Diputados en esa sesión de control, pero hay que reconocer que a Milei le va la marcha. Ahora estará con nosotros Manuel Llamas, que ya saben que le van a dar un premio al Instituto Juan de Mariana el próximo 21 de junio y que el gobierno decía que veremos a ver si lo dejamos entrar o no. Como habrán pasado las elecciones, porque estos serían capaces hasta de decirle que no, que es persona non grata, que decía Silvia Inchaurrondo el otro día, que quizá lo que debería hacer el gobierno, y decía, un término medio sería nombrarlo persona non grata. Este es el término medio de esta gente. En fin, todo un disparate. Pero como digo, a Milei, pues esto le gusta y no se ha cortado. Estas son sus últimas declaraciones respecto a Pedro Sánchez. ¿De qué trataba la trama del Zorro? El Zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado, ¿sí? Que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy mencioné a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pues estas eran las declaraciones de Javier Milei respecto a Pedrito. Y pues es mucho mejor llamarlo así que no drogadicto, que es lo que ha hecho el gobierno. Pero como decía, esto, por supuesto, se ha trasladado a una tensa sesión de control al gobierno y tanto Abascal como Núñez Feijóo se han pronunciado al respecto. Escuchen. Tampoco podemos tener este debate obviando los últimos acontecimientos de esta semana y pasando por alto el ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina, que es una operación de manual. Ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y loco y pretenden que no le responda. Y cuando le responde, se victimizan. Es una operación de manual de esos que le mandan a usted, porque usted es un títere del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, donde están todos los aliados narcocomunistas de su gobierno en Iberoamérica. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? Tercera pregunta. ¿Por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas? No le falta razón a Alberto Núñez Feijóo. Esta sobreactuación, ¿a qué se debe? Porque antes no, ahora sí. Ya saben que estos son los que es un atentado contra la democracia en las instituciones españolas, porque estos hablan de la democracia como si fuese un ser que siente y que padece. La democracia dice, la democracia ¿qué va a decir? No dice nada. Hacen lo mismo con el planeta, es el mismo rollo. Dotarlo de sentimientos y personificarlo. Doña Democracia, aunque en este caso es Doña Democracia Gómez, porque la democracia es la mujer del presidente del gobierno. Y claro, hoy iba muy contento porque ya saben que la UCO había enviado un informe, que ese informe solo lo tiene el juez y el diario El País. Nadie lo ha podido leer, el juez sí. Hay dos opciones, o el juez lo ha filtrado al diario El País, o si no, se pueden ustedes imaginar quién ha filtrado ese informe al diario del gobierno, el Pravda del siglo XXI, que es el diario El País. Bueno, pues hoy conocemos
que el juez que está investigando esas actividades de Begoña Gómez ha citado a declarar a uno de sus grandes amigos, al gran empresario Carlos Barrabés, esas cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez, y también a 5 testigos más. Entonces se les ha estropeado el relato. Claro, no puede decir, no, mira, esto, lo que ha dicho la UCO, ya está. El juez de momento continúa con esas investigaciones. También esto, por supuesto, ha estado en el centro del debate de esta sesión de control. Y Alberto Núñez Feijóo decía lo siguiente. Mire, usted regañó a los españoles en una carta porque no le valoramos lo suficiente. Y para convencernos de lo contrario, intenta decirnos que fuera de España le aplauden sin descanso. ¿Sabe cuál es su mayor hit de la prensa internacional? ¿Palestina? ¿Ucrania? ¿Gibraltar? No. La corrupción. Estas son las portadas, señor presidente. Portadas de las que nos avergonzamos todos los españoles. Estas son sus portadas y su prensa internacional. Esta es la imagen que usted exporta de España. Usted, no la malvada oposición, no los malvados jueces, no los malvados periodistas. Esto lo logró usted solito, señoría. Seguro que el Le Monde, Le Figaro, el New York Times, el Correo de la Sierra, el The Guardian son tabloides digitales, señoría. Pues esa es la gran pregunta. ¿Sánchez ha respondido algo al respecto? Sí, claro que ha respondido. ¿Qué es lo que ha dicho? Lodo, fango, ultraderecha y extrema derecha. Esto es una pequeña recopilación de todo lo que ha estado diciendo en la sesión de control del gobierno, la respuesta a la defensa frente a las acusaciones de su mujer. La nada y el lodo. Una ultraderecha que llama al aislacionismo. Y una derecha sin equipo. Una oposición, tengo que decirlo, cada día más ultraderechizada. Una derecha y una ultraderecha cada vez más radicalizada. Una coalición, a mi juicio, reaccionaria, lo que he denominado la máquina del fango. La máquina del fango frente al fango de la oposición ultraderechizada. Esta máquina del fango del señor Feijóo y de las organizaciones ultraderechistas y de los partidos de la derecha y de la ultraderecha. La máquina del fango no ataca solo a los rivales políticos. Pues esa es la defensa. Ultraderecha, fango, bulos. Entendemos que pues, el New York Times, Correo de la Sera, Le Monde, todo es ultraderecha, todo es fango. Todos están en ese contubernio contra Pedro Sánchez y su inocente y pobre esposa. Es lo que le hace falta, nada más. No se crean que ha dado otras explicaciones. Y esto es un pequeño resumen. Si uno contabiliza las veces que ha dicho ultraderecha, ultraderechizada, radical, todo este rollo que es lo que él utiliza y le sirve, pues tendríamos fácil 4 minutos. Si ya en la propia carta esa lacrimógena que escribió, la citaba en numerosas ocasiones. Ha encontrado que es el mecanismo que necesita para que no se hable de todos los casos de corrupción que nos estamos centrando en su mujer, pero que hay otros tantos, Francina Armengol, que estaba ahí, tercera autoridad del Estado, también. Ministros, también implicados. Exministros. Y asesores. Todos ellos metidos en una trama que rodea al presidente del gobierno. Pero basta con decir esto de que fíjate qué radicales son y cómo es la ultraderecha, cuando lo cierto es que estos movimientos radicales, que siempre han existido, los ha absorbido el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza. No hay ninguna distinción entre el Partido Socialista actual y Podemos, ese Podemos de Pablo Iglesias. No sé si recuerdan ustedes que no hace mucho tiempo, jamás un grupo terrorista felicitó a Pedro Sánchez. Hoy ha vuelto a hacer lo propio. ¿Por qué? Pues básicamente porque Sánchez ha anunciado que el próximo 28 de mayo reconocerá el Estado palestino. Lo hace conjuntamente con Irlanda y Noruega, las grandes potencias mundiales, ya saben. En ese barco estamos nosotros. Así lo anunciaba Sánchez. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los 2 partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español,
El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Sentir mayoritario del pueblo español, dice Sánchez. No sabemos dónde lo saca. Pero bueno, esto de escudarse en el pueblo ya lo sabemos. Pues si teníamos lío con Argentina, ahora viene Israel. Y en este caso, Israel ya ha llamado a consultas a su embajador aquí en España. Ha hecho lo propio con Irlanda y con Noruega. Y ha dicho que esto tendrá consecuencias, que no se van a quedar de brazos cruzados. Pues claro, uno podría decir, oye, pues esto de los dos estados es una solución que se ha planteado en numerosas ocasiones. Incluso, en muchas ocasiones, el propio gobierno israelí, no este de Netanyahu, pero sí otros, han estado por la labor. Y han estado muy cerca. Siempre ha pasado que hay una parte que no le vale eso. ¿Quién es esa parte? Hamás. Que en numerosas ocasiones ha dicho que eso sería reconocer lo que ellos no pueden tolerar. Pero ellos lo que quieren es acabar con el Estado de Israel. Y con sus habitantes, por supuesto. Claro, si estuviésemos en otras circunstancias, en otro contexto, podríamos decir, bueno, podríamos debatir si es correcto o no es correcto. Yo no me opondría. Ahora, la cuestión es que esto, ¿cuándo lo hace? Porque saben que este conflicto lleva décadas. Esto lo hace después de ese salvaje atentado que cometió Hamás en territorio israelí. Ustedes piensen por un momento, que su hija, su hermano, su madre fuese víctima de ese atentado en ese festival de música, que por cierto había mucho extranjero, ¿eh? Podría haber sido usted perfectamente. Esa pobre mujer que entraba en la franja de Gaza moribunda podría haber sido su hija, si hubiese tenido a bien ir a ese festival de música. Claro, usted imagínese que ahora ve al presidente del gobierno español diciendo que es el momento de reconocer el Estado de Palestina. ¿No es acaso un premio, una recompensa a ese ataque? Si uno se pone, aunque cueste, en la piel de los terroristas, pues lo mismo, decirá, mira, nos ha salido bien la jugada. Sí, bueno, es España, que no pinta nada. A nivel nacional estamos como estamos y a nivel internacional, pues en el barco de ¿qué? De los perdedores, de los fracasados. Montamos el número para ver si así pues alguien nos presta algo de atención. Pero claro, llamar la atención por cosas como esta no suele ser buena idea. Pero a fin de cuentas, ahí tiene la segunda felicitación de Hamás, ese vil grupo terrorista, al gobierno español. El problema es que esto nos representa a todos. Uno dice, no, pero yo no estoy de acuerdo, sí, lo que tú quieras. Pero las represalias no van a ser contra el gobierno español. Quizá algunos, y esto es una pregunta que hoy ha sonado mucho, ya saben que cuando Pedro Sánchez escribió esa carta, se insinuaba que podía marcharse porque se había reabierto la causa del caso Pegasus, ya saben, ese software que infectó, entre otros, el móvil del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. No sabemos qué es lo que robaron de ese teléfono móvil. Sí que sabemos lo que supuso, ese giro brusco con respecto al Sáhara y, bueno, pues esa pleitesía continua hacia Marruecos. Ahora, el que sí que tiene la información es el gobierno israelí. Y el gobierno israelí, pues que está en 4 universitarios mugrosos montando el número en una universidad diciendo Palestina libre y tal, pues le da igual, pues muy bien. Incluso que un presidente del gobierno esté diciendo tonterías, bien. Ahora esto quizá ya no les empieza a hacer tanta gracia. Cuando además hay que tener en cuenta que Sánchez tiene aspiraciones internacionales. O sea, él se cree que tiene que ser nombrado presidente del planeta Tierra. Ese cargo todavía no existe, pero bueno. Él cree que lo deben crear para él. Pero suena para la ONU. Y la verdad es que pegaría muy bien esa basura. Que la verdad uno no puede entender cómo a día de hoy hay alguien que le presta atención. Le presta atención y se lo toma en serio. Claro, ahí hay muchos que dicen, quizá es el momento, quizá, no lo sabemos, en el que Israel empieza a utilizar esa información que le robaron al presidente del gobierno español, porque lo saben. Puede ser que dentro de muy poquito sepamos definitivamente y por qué Pedro Sánchez se arrodilla contra ese sanguinario Mohamed que tiene a su pueblo
en la más absoluta de las miserias? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Pues en general tengo un día malo, pero bueno, aquí estamos para contar las noticias del Así día. es la vida. Pero sí, es un miércoles complicado. Agridulce. Sí, por la mañana me ha pasado de todo. Entre ellos que la moto se me ha estropeado, pero bueno, es que soy un hombre que si la moto no sabe cómo funcionar. ¿Cómo valorarías los buenos días si no tuvieses malos días? Efectivamente. Pero en general hoy estoy nervioso. Espero que por lo menos la sección me quede bien. Bueno, el que está nervioso es el gobierno, que está desatado contra Está todo desatado. y contra todos. Sí, y obviamente, Jano, pues muchísimas reacciones Sí, al lo de anuncio Palestina. de Pedro Sánchez. Comenzamos repasando la actualidad de este miércoles. Bueno, el resumen es que España se unirá el próximo 28 de mayo junto a Irlanda y también Noruega a la lista de países que reconocen el Estado de Palestina, que son 143 de los 193 que conforman las Naciones Unidas, entre ellos 9 europeos. Es decir, que esta decisión de Sánchez no es la primera vez que se da, ni muchísimo menos, que Sánchez ha dicho como soy el pacificador del mundo. No, hay 143 países que ya reconocen el Estado de Palestina. Bueno, pues obviamente, como bien le decía a Jano, este anuncio ha provocado millones de reacciones, ya no solo diplomáticas, también en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, pero las principales llegan obviamente de los principales implicados en todo este conflicto, Israel y Palestina. Comenzamos repasando las reacciones de Israel. Allí el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha tildado todo este anuncio de Pedro Sánchez y también de Israel y de Noruega de desfile de estupideces y ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, al igual que ha convocado a la embajadora española en Israel a una reunión de amonestación, ojo, reunión de amonestación de momento en su sede en Jerusalén. Iván, podemos ver el tuit que ha puesto el ministro de Exteriores. Además, en un comunicado, la Cancillería israelí ha asegurado que esta decisión premia, abro comillas, premia al terrorismo de Hamás y que España será recordado por ello. También ha indicado que mostrarán a los representantes de Israel, de Noruega y de España el vídeo del ataque terrorista del pasado 7 de octubre. Un vídeo que sí que es verdad que se lo mostraron a diferentes medios de comunicación aquí en España, pero que de momento no es público. Creo recordar que las próximas semanas se hará público para que lo pueda ver todo el mundo. Bueno, esta era la versión de Israel. Hay que conocer también qué dicen por parte de Palestina, que obviamente han aplaudido esta decisión de Sánchez. Primero, Hamás. Ojo, atención. En un comunicado, la organización islamista ha afirmado que este reconocimiento es un importante paso para establecer el derecho de su tierra, esto entrecomillado, así como para crear un Estado palestino independiente y aquí, ojo, importante, con Jerusalén como capital. Un mensaje en sintonía también con la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna, recordamos, Cisjordania, Hamás, la Franja de Gaza. Allí Mahmoud Abbas ha agradecido este anuncio y ha recalcado que se trata de una contribución a la materialización de la solución de dos estados de cara a poner fin al conflicto con Israel. Y ya por último, también hace aproximadamente unas horas se conocía la versión y la opinión de los Estados Unidos, que han rechazado la decisión de reconocer a Palestina. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, ha afirmado que aunque Joe Biden sí está a favor de la solución de dos estados, él cree, hablando del presidente estadounidense, que se debería realizar mediante negociaciones directas, Jano, entre las partes y no mediante un reconocimiento unilateral, que es al fin y al cabo lo que ha hecho en el día de hoy el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Si no es tanto criticar la solución de dos estados, y como decíamos antes, oye, es bien, si incluso gobiernos israelíes han estado a favor. La cuestión es el momento, y la realidad es esa, es un premio a Hamás, y claro, pues ellos encantados. Dos felicitaciones lleva Pedro Sánchez. La prensa internacional es su mujer y esto. Pues para que vean ustedes cómo nos ven desde otras partes del mundo. Y sobre todo este punto, Jano, Hamás dice que con Jerusalén como su capital, Hombre, claro. algo que jamás en la vida
va a aceptar Israel. No, menos. Eso, de hecho, recordamos que Pues Donald lo digo. Trump aceptó Sí, que la sí, sí. capital de... De Israel fuese, bueno, efectivamente. recordó la embajada. Efectivamente, Así justo. es. Nos vamos con Pachi López y este esperpento que es grotesco. Sí, es una noticia del día de ayer, pero que obviamente desde Big One y desde este programa pues tenemos que denunciar, nos vemos en la obligación de denunciar. Esto sucedía, como decía, este pasado martes en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Un periodista del medio de comunicación, muy crítico, obviamente, contra Pedro Sánchez, estado de alarma, bueno, pues le preguntaba al portavoz socialista, a Pachi López, una de las preguntas que, sin duda, o por lo menos según lo veo yo, era oportuno realizar, en este caso, por la crisis diplomática que hay abierta entre Argentina y España. Le preguntaban si el gobierno de Sánchez va a pedir perdón a Milei, bueno, pues por las continuas faltas de respeto a su persona y por qué creen que está mal que el presidente argentino critique a Begoña Gómez, critique a la mujer del presidente del gobierno, que está, recordamos, siendo investigada por corrupción, mientras ellos hacen lo mismo con Ayuso, que no tiene, de momento, ningún tipo de investigación abierta. La respuesta de Pachi López, lo van a escuchar ahora, no tiene desperdicio. Así fue el momento. Sí, hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Este era el momento que se producía en esa sala de prensa, Jano, que, bueno, más allá de que nos guste o no la forma de actuar de diferentes medios de comunicación, a mí esto simplemente me parece una auténtica Pues vergüenza. se lo hacen siempre. A Vito ya, el de 7NN también se lo hacían a... Sí. Joder, A Josué de Cárdenas. También se lo hacían siempre. Y, a ver, te gustará más o menos. Pero Efectivamente. a mí me llama la atención primero que quien determina que es un medio de comunicación, ¿no? Pachi López. Total. Y segundo, el resto de periodistas que dirán, no, muy bien, vamos a ver, muy bien, hoy son ellos, mañana serás tú. Totalmente. O sea, es una Totalmente. cosa- Pero es la tónica habitual, no Y es la el primera silencio- ni será la última. Y el silencio después de este tipo de actos por parte de los compañeros periodistas es sepulcral. Siempre, pero siempre ha sido así. Y lo O que sea, tendrían no- que hacer es retomar la pregunta, porque la pregunta es buena, y Pero es reformarla que la pregunta, exactamente aunque igual. fuese un bodrio de pregunta, o sea, para empezar, Pachi López tiene la obligación de responder. Totalmente. Que va en el sueldo. O sea, me dice, no, es que yo soy una persona, pues yo qué sé, esto es de la farándula del Prensa del Sí. Corazón. Pues vale, el mundo privado y tal, pero en este caso. En fin, la tónica habitual. Y hablando de medios de comunicación, Mediaset. Efectivamente, hablando de medios de comunicación, sí, en estos momentos de máxima convulsión política, también jurídica, incluso obviamente mediática, como veíamos el ejemplo perfecto con Pachi López sin contestar a los que él considera que no son medios de comunicación, bueno, pues este miércoles ha saltado una noticia que ha llamado la atención a más de uno. El grupo Mediaset, es decir, Telecinco, bueno, entre otros. Y cuatro. Y cuatro, pero Telecinco, sí, efectivamente. Sí, no es cuatro, lo mismo. Mediaset, Telecinco y cuatro. Telecinco y sí. cuatro. Estaba pensando, digo, me falta uno. Gracias, Jano. Bueno, pues el grupo Mediaset ha designado como nueva presidenta, ojo, y aquí la noticia, a la exministra socialista de Ciencia e Innovación durante el gobierno, no de Sánchez, sino de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Garmendia. Varios medios, bueno, han calificado este movimiento como el guiño final del grupo italiano, del grupo Mediaset, al gobierno, y que esta sería la última pieza, digamos, según apuntan varios medios de comunicación, varios periodistas, para que Mediaset termine la transición de un grupo, dicen, apolítico, a ser uno de los apoyos mediáticos de Moncloa, del gobierno de Sánchez, en sintonía, obviamente, con el grupo Prisa y también con Radio Televisión Española, que recordamos ahora misma está dirigida por Concepción Cascajosa, que era militante, bueno, creo que no, es militante del Partido Socialista Obrero Español. Una noticia que obviamente no podemos pasar de largo y que de hecho ahora viene Rubén Arranz a la tertulia. Le preguntamos. Sacó la noticia hace unos meses, así que le preguntamos sobre esto. Sí, porque esto de Mediaset está Mediaset y A3 Media, que tiene el 90% de la cuota de pantalla. Porque Sí, tú una dices, dices 4 y Telecinco, bueno, 4 y Telecinco y Divinity y no sé qué rollos Sí, también sí, es sí, de un Mediaset. montón. Igual que pasa con A3 Media, que dices Nova, Neos, tal, también esto es de A3 Media. también.
Entonces estos te presentan a Vicente Vallés y a Ferreras. Te dicen, mira. Y dices, claro, mira. Pero en el fondo es dando pero suave. Ayer me vi el informativo de La Sexta, Jano, de las 8 de la tarde. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Has visto lo de Franco y Milei? Sí. Pero bueno, eso es porque es la portada de uno de los periódicos de tirada nacional de Argentina. Entonces cogen la foto y la estampan ahí. Pero ya sabes cómo... Pero de verdad, vi ayer... Yo conozco medios propagandísticos, he trabajado en alguno de ellos, es decir, de verdad, o sea, yo los reconozco, pero también he aprendido mucho de ellos. Y ayer me vi y te juro que no he visto nada igual. Era una barbaridad cómo presentaban los presentadores, las caras que ponían, era súper tendencioso. Hay que acabar con A3 Media y Mediaset, con los dos, ¿eh? Los dos. No digan, bueno, pero a mí es que No, pero luego Vicente Vallés hace un informativo fantástico. En fin, nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Rubén Arranz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí una vez más, por supuesto. Luego te preguntaré qué nos traéis este fin de semana. Ahí traya, como siempre. Ahí traya, como siempre. Señor director, Manuel Llamas. ¿Qué tal, Jano? Lo mismo digo, director, de director a director. Sí, pero tú mucho más importante, Instituto Juan de Mariana, vas a dar un premio a Milei el 21 de junio. Se ha montado, me has dicho que varias entrevistas has hecho en Argentina con todo esto, claro. Sí, claro, normal. O sea, es que ¿en qué cabeza cabe? Crisis diplomática, crisis internacional. ¿Qué es lo próximo por parte de Pedro Sánchez? ¿Declararle la guerra a Argentina? Es que esto es demencial. Bueno, a ver si no te deja que venga a recoger el premio, ¿eh? Creo, a ver, viniendo de Pedro Sánchez cualquier cosa es posible, pero en primer lugar creo que no tiene ningún tipo de mecanismo legal o jurídico para decretar semejante barbaridad y semejante estupidez desde mi punto de vista. Y en tal caso, pues habrá que buscar alternativas. Sí, lo puedes meter en una maleta como Delphi, y lo metes ahí en una maleta y que salga. Sería maravilloso que llegase al casino, es en el Casino de Madrid. En el Casino de Madrid. Llegase una maleta y saliese Milei. ¿Te imaginas? Eso sería estupendo. ¿A que sí, Luis Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Pues muy bien, muy bien. Oye, y si no activamos la vía, yo qué sé, o por Andorra o por Portugal, podemos abrir ahí un corredor liberal hasta llegar al casino. O por Marruecos. O por Marruecos. No, ahí lo tienen vigilado. Ahí lo tienen vigilado. Está tienen vigilado. Que Portugal ha quitado lo de la ley esta. Ya no es un reducto de liberalismo. Para extranjeros, al menos. Porque es verdad que el portugués está fastidiado. Díselo al hermano de Pedro. Es verdad. Pero él ya estaba metido antes en el sistema entonces. Y en menuda casa está metido. Sí. Eso, oye, mira, de lo que no te han contado, te mando deberes. Sobre el hermano de Pedro, es verdad. Es impresionante ese hombre como... ¿Y José Bono qué? Es que hay tantas fortunas inexplicables. Pero lo de Bono es porque es un buen ahorrador, ¿no? Ha ahorrado poco a poco, euro a euro, y se ha podido comprar una mansión en Tánger, ¿no? Sí. ¿Quién no lo puede hacer? Ahorrando en canapés. Por ejemplo, sí. Bueno, se ha quitado comida, se ha puesto a dieta y... No, la política de la motosierra está claro que ellos no la ejercen. Entonces, pues luego tienen estas fortunas que aún así... Hay que explicarlas, ¿eh? Pues la de Zapatero ha estado muy bien. Bueno, os pregunto, ya sabéis, no os voy a contar nada nuevo que no sepáis sobre toda la polémica que ha habido estos días, que también hoy se ha trasladado al Congreso de los Diputados en esa sesión de control, en la que, por supuesto, pues ha salido la palabra de Milei, ultraderecha continuamente, bulos, bla, 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 lo de siempre. ¿Cómo lo ves, Manu? Pues como principal casi... Damnificado de todo bueno, esto. lo que veo es que es absolutamente demencial lo que ha sucedido estas últimas 48 horas, bueno, 48 horas desde el pasado fin de semana. Estamos ante una nueva operación política muy similar a la de la famosa Carta a la Ciudadanía de Pedro Sánchez, cuando, aprovechando la apertura de diligencias provisionales por parte de un juez para investigar a su mujer, a Begoña Gómez, sobre sus negocietes, ante esos indicios de corrupción, de tráfico de influencias, pues Pedro Sánchez tuvo la brillante idea de sacar su carta a la ciudadanía, que ya la tenía preparada, por supuesto, y montar el gran pifostio de cara a las elecciones catalanas. Y oye, la jugada no le ha salido mal, porque eso ha permitido movilizar primero, le ha permitido movilizar a sus votantes, que es el gran objetivo de este tipo de estrategias. En segundo lugar, ha permitido también maquillar o ocultar sus miserias y su basura a nivel interno, es decir, los negocietes de su mujer, el tema de las corruptelas de Koldo, una gran cortina de humo, y encima ha logrado victimizarse. Entonces esto no es culpa de las corrupciones de su partido, es culpa de la fachosfera
es culpa del fascismo internacional y el gran complot conspiranoico, es culpa, por supuesto, de la prensa, de la máquina del fango y de los jueces, ¿no? O sea, el mundo contra Sánchez. Bueno, pues esto es igual, es la misma operación calcada. Yo no creo en las casualidades, y aún menos en política, y aún menos en Pedro Sánchez, de la política que desempeña Pedro Sánchez. Hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, unas elecciones muy importantes para Pedro Sánchez, porque se enfrenta directamente con Alberto Núñez Feijóo en las europeas el próximo 9 de junio, y se ha agarrado, cualquier excusa le vale, igual que en su día se valió también de una excusa para lanzarle la moción de censura a Rajoy, la famosa frase incluida en esa sentencia a la Gürtel, metida a presión, que luego tuvo que ser rectificada por el Tribunal Supremo. Pues lo mismo, una excusa para montar el gran escándalo y la gran cortina de humo. Y en esas estamos. Es decir, Pedro Sánchez, una vez más, utilizando toda la maquinaria del Estado para desviar la atención, una vez más victimizarse y intentar movilizar a los suyos. Yo lo veo como eso, como una gran operación política, pero esto es lamentable por múltiples motivos. Y en primer lugar, lo más lamentable de todo es que Pedro Sánchez demuestra que él piensa que es el Estado, él piensa que es España, él piensa que es la democracia. Cualquier ataque hacia su persona o hacia la persona de su mujer es automáticamente tildado de ataque a la democracia, a España y al Estado, y al Estado, y utiliza todos los recursos públicos a su alcance para intentar ir contra la oposición, o en este caso contra Milei. Es decir, absolutamente lamentable. Y esta crisis diplomática tiene consecuencias, que ha dejado al colectivo más grande de españoles que hay residiendo fuera de España, 500.000 de españoles residiendo en Argentina, los ha dejado sin embajadora. Es absolutamente lamentable, deleznable, intolerable. Sí, doña Democracia Gómez, ahora ya tiene apellidos. Doña Democracia, ahora ya sabes que es doña Democracia Gómez. Luis Fer. Bueno, y lo que hemos visto, precisamente acompañado también en el escándalo con esa escalada diplomática que está protagonizando el gobierno de Sánchez, es que ya no se esconden, ya si había alguna duda la hemos disipado, de que el gobierno del señor Sánchez ha metido a España dentro de, digamos, el eje en el que no queremos estar. Es decir, aquí hay dos ejes, el eje de la libertad, del progreso, de la civilización, que está representado pues, por civilizaciones como la de Israel, por líderes que buscan ampliar las libertades, la responsabilidad, el progreso, el respeto por la propiedad privada, como es el señor Milei, o estar en el Grupo de Puebla. Y el señor Sánchez, acompañado y, digamos, guarnecido por golpistas, pistoleros y comunistas, pues nos quiere meter dentro de la involución, del regreso a la asfixia de las libertades que representa Palestina, que representa Hamas, que representan los Kirchner, que representan todos los postulados que defiende el Grupo de Puebla en el que estamos insertos. Lo que estamos viendo actualmente es la pueblacización, si queréis el palabra, de España, representado en la sesión que hemos visto en el día de hoy y en toda esta polémica. Todo lo que está utilizando el señor Sánchez es la mentira, el bulo sistemático, la exageración, la utilización además de espacios públicos que son de todos para usarlos para sus propios intereses, incluido el Congreso, tratando de orillar precisamente a lo que es la civilización. Que se plante el señor Sánchez en el Congreso criticando al señor Milei, que en 3 meses prácticamente de acción de gobierno ha conseguido meter en cintura o coger las riendas de la inflación y frenarla mucho más de lo que muchos nos esperábamos, que ha conseguido que empiecen a bajar los alquileres, que ha conseguido que la bolsa argentina se revalorice más de un 50%, que ha conseguido que todos los inversores del mundo estén mirando hoy a Argentina como destino de inversiones. Ese es el apestado para el señor Sánchez. Sus compañeros, a los que hay que comprender todos sus postulados, su forma de ver la política, son Bildu, son los golpistas catalanes, son los comunistas de todos los colores que tenemos en el Congreso, y esos son los buenos, son con los que se puede hacer política. Todo lo que suene a Milei o a Israel, no. Cuando lo que representan es la civilización. Nos están queriendo meter directamente en el Grupo de Puebla. Sí, ciertamente. Además, Milei, que muchas veces lo critican, ¿no? Sobre todo esos utópicos de liberales que dicen, no, pero es que fíjate,
no ha hecho esto, no ha hecho aquello. Oye, que es que lleva 2 tardes y estoy contigo. Para el poco tiempo que lleva, los resultados son mejores de lo esperado. Dice, no ha cerrado el Banco Central. Coño, un momento. O sea, a ver, tranquilo, poco a poco. Rubén. Esta mañana veía la sesión de control o la comparecencia del presidente para publicar un artículo en Independiente y me llamó mucho la atención porque eran las 9:05 de la mañana, lo he titulado así, cuando pronunciaba una frase que era memorable. Claro, yo como había hablado de la necesidad de regenerar la vida política, mediática, me lo ha creído al principio. Ha dicho... Vamos a intentar mantener un tono, mantener ese tono bronco fuera del Congreso, hablar, debatir, intercambiar ideas. Pedro Sánchez, me refiero. Y bueno, ha empezado su exposición, pero luego ya 2 minutos después ha dicho una cosa que me parece terrible y muy significativa. He consultado con mi socio de gobierno y en virtud del sentir mayoritario de los españoles, íbamos a reconocer el Estado palestino. Pero ¿cómo ha medido ese sentir mayoritario? ¿Una encuesta en el diario? O... Se ha tomado la temperatura, Rubén. Por la mañana. El sentir mayoritario es españoles. A ver, este es el sentir mayoritario. Sí, es así. Exacto, claro, pero... Sánchez es España. El voto en Eurovisión fue mayoritario de España a Israel. Es el único dato que tenemos, por cierto. El único dato que tenemos. La única encuesta real. La única encuesta real que tenemos. Claro, entonces a partir de ahí, sin someter, sin ni siquiera informar al Congreso de la decisión, porque ya la tenía tomada esta mañana, ha dicho, el día 28 se toma, punto. Y ustedes pueden estar de acuerdo o no. Se lo digo yo porque se lo he consultado con mi socio de gobierno y con el sentir mayoritario. Vale. Eso da una muestra de la concepción que tiene del Estado este señor, de lo autoritario que es, más allá de lo que ha ocurrido en el pasado fin de semana y en los últimos días. Begoña Gómez no ostenta ningún cargo de representación. Un Estado no puede tomar ninguna medida como la de retirar al embajador de un país, abrir una crisis diplomática que no se recuerda en este país en décadas que fuera tan mayor, por el mero hecho de que alguien, aunque sea aquí, aunque es cierto que haya gente que disiente de las formas de Milei, respetable opinión, como la contraria, pero no se puede abrir una crisis diplomática por una opinión sobre la mujer de un presidente, porque cualquiera puede tener un ministro o un incidente en un aeropuerto y decir, oiga, aeropuerto del Congo, pues vamos a retirar la misión diplomática del Congo porque ha tenido un incidente en un aeropuerto. Es que, digamos que la democracia requiere ciertas normas y cierta estética. Y si hay alguien que no ostenta ningún puesto de responsabilidad, no puede llevar a tomar una medida tan dura un Estado con respecto a otro Estado por eso. Escenifica el personalismo. Esto es como Imelda Marcos va a Bruselas a comprarse unos zapatos. Las tiendas cierran a las 6, no nos venden zapatos. Retira al embajador de Bélgica. Es decir... Invada y que nos envíe los zapatos. Pero todavía más, si nos damos cuenta de que en realidad lo que hace Milei es recordar un hecho cierto, que es que la señora del presidente está encausada por corrupción. Es decir, no es que se lo invente, no es que lo diga, no es que lo sugiera, no es que emita una acusación al aire. No. Es que lo que está diciendo es que la señora Begoña Gómez está siendo investigada por un asunto relacionado con corrupción y con un tráfico de influencias que, amén de que lo termine dictaminando un juez o no, lo que sí podemos decir, sin miedo a equivocarnos, es que pinta mucho. Muy parecido a lo que sería un tráfico de influencias, si queréis que no nos pillemos los dedos. Pero, hombre, que la señora del presidente del gobierno de España se esté reuniendo con empresarios que luego van a cerrar acuerdos que se van a ratificar en el Consejo de Ministros, eso sí se llama, en cualquier parte, tráfico de influencias. A lo mejor en esto es una vergoña que no se puede decir. Pero a todo esto, que la crisis se inició por el bocazas de Óscar Puente, por cierto, claro, que es una cosa que se omite. Ayer veía el telediario de la 1, en uno de estos ejercicios masoquistas que hago, y no hacían referencia a eso. Y por la mañana Silvia Enchaurrondo hablaba de nombrar persona non grata al presidente de Argentina en España. Pero que dice, pero además Silvia Enchaurrondo dijo, yo creo que hay que buscar un término medio. Para ella el término medio era ese. Sí, no lo ejecutamos. Pero vamos a escuchar a Manuel Adorni, que lo habrán escuchado, se habrá hecho este hombre súper famoso en España, para el que no estaba muy metido en política, que además me encanta, lo llaman vocero. Ellos lo llaman vocero, en vez de portavoz vocero. Que respecto a eso de Begoña y la mujer del presidente, Javi. El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, que ya, como dice Jano, pues es conocido en España más incluso que Pachi López, porque sí que es verdad que Manuel Adorni responde a todas las preguntas. Pachi López, como hemos visto en las noticias, no lo hace. Entonces, claro, hay un meme en redes sociales con respecto a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y Adorni, no sabemos si queriendo o no, decía lo siguiente. El presidente haya querido hacer referencia
a Bergoña y en tal caso a Sánchez. Ya lo escuchaban, a Bergoña. No sabemos el origen de la palabra. Estábamos dudando. Hay dudas, hay dudas. Es sinónimo de vergüenza, además de origen gallego. Sabes que allí en Argentina los españoles... Italiano, ¿no? Vergoña, sí. Se utiliza mucho en Galicia. También en Galicia. Hay una cuestión terminológica. Sí. Puede ser también otro término que no vamos a decir aquí, que en Argentina se utiliza. Y mira, Jano, y hablando justamente de que Patxi López no responde, y Milei, la verdad, que está desatado en redes sociales y se meten en su Instagram o en su Twitter, no para de retuitear o subir un montón de cosas a sus historias, pues subía este meme con respecto a Patxi López. Lo vamos a ver a continuación. Este meme que decía, comparaba a Adorni con el portavoz español. Los puntos positivos y los puntos negativos. Los puntos positivos de Manuel Adorni, votó a Milei y un iconito del león. A la derecha, a Patxi López es zurdo y un emoticono de vomitar. Siguiente. Comenta lo que sea, contesta lo que sea, contesta lo que le conviene con respecto a la pregunta justamente que hemos visto que evitaba contestar ayer mismo Patxi López. ¿Qué pone el otro? Madre doma mía, a todos, Adorni, necesitas gafas urgentemente. Sí, pero totalmente. Los doma a todos. Y el último me encanta porque pone, se llama Manuel, se llama Patxi. Entonces, bueno. Claro, es que meterte con Argentina Hostia, no es como cuidado, con un gaditano. Tienes la batalla perdida. Porque la verdad es que son muy ingeniosos. En cuanto a insultos, son los mejores. No manejamos los mismos códigos, eso es verdad. Y ellos en códigos nos ganan. Sí. Eso sin duda. Pero por seguir estableciendo paralelismos, fijaos en cómo reaccionó Milei y cómo ha reaccionado Sánchez ante las diferentes tomas y dacas a nivel dialéctico. Javier Milei, para empezar, Pedro Sánchez apoya oficial y públicamente a Sergio Massa en las presidenciales de Argentina, cosa que ya es paradigmático que una potencia extranjera se meta en la política nacional de un país, además de un pueblo hermano como Argentina. Pedro Sánchez no va a la a la toma de posesión de Milei como presidenta, cosa que también es un feo y es un insulto al gobierno argentino y al pueblo argentino. Y a partir de ahí, una vez que gana, desde el gobierno se le profieren todo tipo de insultos. Le han llamado fascista, antidemócrata, ultraderecha internacionalista, negacionista. Traficante de órganos, traficante de niños. De todo. Y ya luego, encima, drogadicto. Bueno, todo y más. La respuesta de Javier Milei solo reaccionó con un comunicado a una calumnia, porque eso es una calumnia de libro, que es cuando el tema del consumo de sustancias por parte de Óscar Puente, ministro de Transportes, que, por cierto, no ha pedido disculpas. Claro que no. Lo único que ha dicho es, si llega a saber que hubiera generado tanto revuelo, pues a lo mejor no lo hubiera hecho. No, pero vamos más allá. Ha dicho que la polémica genera vidilla en redes sociales y que para ser influyente hay que ser un bocazas, hay que ser polémico. Exacto. Es que es una cosa completamente vergonzosa. En cualquier caso, al final no nos estamos fijando, yo creo, en una cosa que me parece fundamental y es en el daño que hace la actividad económica entre esos dos países, a los inversores, a cualquiera que intente depositar su dinero en un lugar o en otro, este tipo de polémicas. Yo recuerdo cuando anunciaron el famoso impuesto a los beneficios caídos del cielo, que es verdad, hablabas con fondos de inversión y te decían, es que al final esto lo que va a hacer es que sea una economía cada vez más destinada a los servicios al usuario final, a las commodities, porque al final el problema es que si se ataca la actividad industrial, si se ataca la actividad empresarial, esto se va a ir vaciando. Y estas declaraciones es lo que logran, porque por la misma, cuando venga un ciclo en el que la economía entra en recesión y nuestro negocio desciende las ventas, también podríamos decir que los impuestos que nos llueven del cielo, que nos cobran desde el cielo, que nos los bajen. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿por qué nos graban los beneficios? Este tipo de decisiones políticas siempre tienen un efecto y muchas veces no es inmediato o genera un efecto a corto plazo, pero a largo plazo lo que hace es desgastar la confianza en un país. Y eso, al final, se nota en el bolsillo del ciudadano y eso se nota en la actividad empresarial. Y eso es terrible. Y eso es lo que consiguen ese tipo de astracanadas o declaraciones políticas. Pero sí que hay empresarios que eso no les pasa. Sobre todo si eres amigo de Begoña Gómez. Porque esta es otra de las noticias del día. Bueno, ayer sabíamos, ¿no?, que salía la UCO, el informe. Oye, ¿tú lo has podido leer? ¿Alguien ha podido leer ese informe? Porque lo tiene El País. O sea, lo tiene el juez y el diario El País. Solo lo tiene El País. Y ya El País le ha dicho lo que tiene que pensar el juez. Claro, pero ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, sí sabemos cómo puede ser. Pero respecto a este asunto, los habéis seguido la sesión de control. Hoy Feijóo ha estado muy bien, la verdad. Sí. Hoy hay que decir las cosas como son. Ha estado estupendo. Ojalá luego se creyese todo lo que dice, porque eso nos ayudaría mucho.
Pero al respecto, estaba también que hasta Sánchez, un vídeo que vamos a ver ahora, Javi, le mandaba Sánchez a Armengol decirle, oye, corta a este tío ya, Javi. Sí, a la sesión de control de este miércoles, uno de los momentos más candentes, Feijóo, bueno, pues estaba hablando en su turno de palabra y parecía que a Sánchez no le gustaba lo que estaba diciendo el líder de la oposición y miraba a Armengol y le decía lo que van a ver, córtale ya que esto no interesa. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pero no pasa nada. Yo soy un demócrata. No le mande usted a la presidenta a callar, acabar, porque ya está bien. Aquí se ve realmente, ¿no? Cómo Sánchez intenta controlar yo no he sido. todo. Cómo intenta controlar todo. No. Pero si te han pillado con el carrito de helado. No. Además, es que esto es como antes en el fútbol, cuando no estaba el VAR, pues podías hacer una triquiñuela, pero tío, ahora te están grabando. O sea, no hagas antes el ridículo. Pues esto siempre va a Sánchez, da igual. Pero este es el nivel, diciendo, bueno, va, que se vaya. Porque aquí está claro que la mujer a Sánchez es lo que más le duele. Y sobre todo también que es donde más se puede rascar. No sé vosotros cómo valoráis esto de que el juez haya haya citado para declarar a Barrabés y 5 testigos más. Corrígeme si me equivoco. Eso es. El juez está haciendo algo para lo que está facultado. Es que básicamente son conceptos muy sencillos, que es para investigar. Es decir, a partir de una denuncia o a partir de ciertas sospechas, investigar, ya está. Eso no convierte a Begoña Gómez en culpable ni inocente. Simplemente le convierten objeto de una investigación. Está llamando a las partes, a periodistas, les ha llamado y les ha hecho algunas preguntas y les ha pedido que sean prudentes para que no manifiesten animadversión manifiesta en sus medios o no se extralimiten en tertulias. Es cierto, a los directores de 2 medios los ha llamado y les ha dicho eso. ¿Por qué? Pues porque está instruyendo unas diligencias previas. Ya está. No hay ningún problema, no hay ningún juez que ataque al gobierno, simplemente está cumpliendo con la labor que tiene o siguiendo las sospechas, siguiendo ciertos indicios que ha recibido. No, además, fíjate que a mí me parece escandaloso lo que estamos viendo y lo que hacías referencia tú, ¿no? Ese informe de la UCO que está en manos del país porque alguien, quizás sea Marlaska, pero no lo diré yo, ha filtrado el informe. Es un informe, fijaos cómo son las cosas, es un informe preliminar que se hace constantemente en cada una de las diligencias cuando se abren. Es decir, con, digamos, las primeras diligencias, la UCO hace un informe de, oye, con esto que tenemos, ¿hay algo donde trabajar o hay que investigar más? Entonces ahí la Guardia Civil mira lo que hay, pues mira, aquí ahora mismo no podemos imputar ningún delito. Es decir, hay que investigar. O sea, si tenemos que investigar, hay que iniciar investigaciones para poder sacar. Abiertamente con lo que hay no podemos imputar ningún delito, pero que es un informe que se hace constantemente. ¿Qué pasa? Que el juez, cuando ve que se le filtra ese informe y se pretende decir que ahí no hay nada que rascar y que no hay nada de dónde tirar, dicen, no, hombre, mira, las funciones de juez las tengo yo, que para eso soy el juez. Y para eso voy a pedir que se abra una investigación y ahora vamos a, de verdad, ver si hay o no hay tela que cortar o material incriminatorio. Que finalmente no lo hay, pues oye, la señora Begoña Gómez quedará libre de polvo y paja, pero la investigación tiene que desarrollarse. Y desde luego hay material periodístico, hay material contractual, hay citas, hay rastro de viajes, etcétera, etcétera, en las que se puede ir trazando perfectamente una cronología de cómo ha sido la relación entre Begoña Gómez, Guacalúa, la OMT, el señor Barrabés, el señor Koldo y el señor Aldama. Y es un círculo perfectamente trazado. Pero ellos buscaban el titular que publicó ayer el Grupo Prisa. Claro, ¿por qué? Porque así les sirve para mantener ese discurso que dice que hay una persecución infundada contra la mujer de Pedro Sánchez y que lo que pretende es tumbar o inhabilitar al presidente. Y eso les sirve para lo que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez, que es: hay un conjunto de tabloides y pseudomedios digitales de derecha y de ultraderecha que me persiguen, me difaman y mienten, ha dicho. Y no es cierto. Es que no es cierto. Es decir, se puede acusar de difamar y de mentir, por ejemplo, a Infolibre, que publicó aquella falacia sobre la mujer de Núñez Feijóo y tuvo que rectificar. Pero claro, aquí se nos está haciendo una distinción entre los medios, los tabloides digitales, a los que hay que censurar porque lanzan bulos a partir de lo que reciben de la máquina del fango, de la derecha y de la ultraderecha,
y los que mienten solamente cuando se equivocan y rectifican, porque son los nuestros y porque son los buenos. Ese titular permite asentar un discurso en el que después de esos 5 días de reflexión el gobierno va a basar o quiere basar lo que resta de legislatura para salir al paso de esa crisis. Y es profundamente farisea esa actitud. Fijaos en el tema de la UCO. Yo aquí veo 3 escándalos claros, ¿no? En primer lugar, el gobierno tiene conocimiento de una investigación judicial, porque la UCO aquí actúa como policía judicial. La policía judicial, cuando está dentro de una investigación judicial, tan solo responde al juez, no al gobierno. Al juez, no al Ministerio del Interior. De hecho, el propio Marlaska se cargó a uno de los responsables, por no filtrarle una información de una investigación. Es verdad. Eso es gordísimo, gordísimo. Por cierto, un cese que luego fue anulado por la justicia. O sea, absolutamente alucinante. Entonces, en primer lugar, la policía judicial le filtra los datos del informe al gobierno. El gobierno filtra, a su vez, esos datos a su al medio de comunicación del régimen, al grupo Prisa. ¿Ya? Segundo escándalo. Tercer escándalo. El juez instructor está recibiendo amenazas. Amenazas contra él y contra su familia. ¿Pero en qué país vivimos? En España, ¿en qué narices se está convirtiendo? Es absolutamente terrible. Y luego, esto como caso concreto. Como caso general, en línea con lo que está comentando Rubén. No. Aquí yo no tengo que dar respuesta de nada. Mi mujer es una profesional, ha hecho todo perfectamente. Cuidado, está siendo investigada. Es decir, la antigua figura de imputado, ahora ella es imputada. Ella está siendo investigada judicialmente por este tema. Sus actividades están siendo investigadas. Hay una diferencia. Por esta cuestión. Veremos a ver si finalmente hay indicios o no, pero se está investigando. Entonces, en lugar de dar respuestas sobre ello, dice no. Esto es todo un complot, un ataque injustificado contra la democracia, contra el Estado, y por lo tanto los culpables son los medios de comunicación y los jueces. Y esto va a traer consecuencias, porque esto ya sucedió en Argentina y ya sucedió en Venezuela, y eso acabó en proyectos de ley que son leyes mordaza, donde se censura directamente a periodistas y a medios de comunicación. Y a jueces. Bueno, Estamos hablando de cosas muy graves. La muerte de un fiscal. Nisman, que le pregunten al fiscal Nisman. De todas maneras, a mí me gustaría añadir un elemento más a la mesa, que a mí es quizá lo que más me chirría o lo que menos me cuadra en todo lo que estamos viendo. Aquí la cosa es si nos creemos que el señor Sánchez vela por la honorabilidad de su mujer o está velando por todo lo contrario, porque todo lo que ha ido haciendo en estos últimos tiempos, empezando por los famosos 5 días de que me lo voy a pensar, que tuvieron, hay que recordarlo, una repercusión internacional extraordinaria, ahí ya pusieron en la picota, pusieron en el punto de mira, de atención de todos los medios de comunicación internacionales a su mujer, relacionándola con causas de corrupción. La escalada posterior y actual, que es lo que estamos viviendo ahora, diplomática con Argentina a cuenta de las declaraciones de Milei en el Viva, está haciendo exactamente lo mismo. De hecho, las muy acertadas, desde mi punto de vista, láminas que le ha enseñado el señor Feijóo hoy al señor Sánchez en el Congreso iban de eso. Era el Wall Street Journal, el Corriere della Sera, Le Monde, Le Figaro, Die Welt, todos los periódicos que no tabloides digitales del mundo, relacionando a su mujer, Begoña Gómez, con nombres y apellidos, con un caso de corrupción en un conflicto internacional en el que parece que España está peleando contra todo el mundo. Es decir, el señor Sánchez es responsable directo de colocar a su esposa en la primera línea de fuego y en el punto de atención de todos los medios de comunicación internacionales, relacionándola con la corrupción. Es decir, habrá gente que crea a Sánchez y hay gente que crea que no. Pero desde luego, si lo que querías hacer era proteger a tu mujer, lo último que tendrías que hacer es lo que has hecho. Entonces, yo no sé si aquí hay una jugada bajo la mesa, y sabemos que este es muy taur y quiere ver... Es un trilero. Yo no sé si hay una jugada bajo la mesa de que si en algún momento, Pegasus por medio o no, aparece algún tipo de información que de ninguna manera pueda justificar las actuaciones de Begoña Gómez, quiera soltar el lastre y decir, era mi mujer, no era yo estaba enamorado y aquí me han engañado a mí. Yo no sé si es una vía que puede ser o no, pero lo cierto y verdad es que a la que ha expuesto desde el primer momento ha sido a Begoña Gómez. Lo contaremos, porque sí, ciertamente ha sido así. Tenemos un regalo para ti, Manu.
tenemos varios, no solo para y no solo para Sí, Manuel. ahora verás. Iván Zum, mira, ya nos han llegado los llaveros. Este es el de Libertad, mira qué bonito. Oye, ¿Sabes cómo lo pongo? precioso. El Sí, logo. sí, este es el logo. ¿Quieres uno? Yo quiero. Pues ya Pues sabes lo que hacer tienes que socio. hacer. Espera. Este es el Lo de. completa en directo. Mira, este es el Complétalo. de. Jano, déjame acabar. Este es el de Libertad, ¿vale? Entonces, este es, a ver si lo adivináis, La espada de Garín. la espada de Garín, de pedazos de historia. la espada ¿vale? caranizadora. Cualquier que sea socio, pues lo recibirá. Y aquí está el regalo a Manuel Llamas. Que es el Que suyo. este es de Manuel Llamas. Pero Fíjate que es esto. pero Es qué una arte, maravilla. qué arte, Toma, Manuel, qué arte, toma. qué arte. Toma. Muchas- Ahí, trae Venga, para ti. mil Ala. gracias, mil gracias. Para que te dé energía. Maravilla. Está espectacular. Oye, tenemos que hacer uno también de Sí, sí, tu sí, programa, sí. Rubén. Es verdad, sí. No, Hay que no me hacer- pidáis ayuda con el diseño. Porque tengo- No, pero hay que hacer. Para empezar, no tienes ni la taza aún. Qué desastre. No. Vamos a conseguir Hay que hacer- taza y Bueno. llavero. Sí. Ten paciencia. todo Habrá llega. grandes novedades. Somos españoles, ya sabes. Recuerda, Jano, recuerda, bueno, estos llaveros, vamos a empezar a hacer ya los envíos a los socios que se lo han ganado, obviamente, y recuerda cuáles son los que los pueden tener estos llaveros. Ah, bueno, sí, claro, es que hay varios Claro. niveles. Si quieres el llavero Luis Fer, A tienes que ver, ser plata. Efectivamente. Plata. Plata. U oro. Quiero ser oro. Pues si eres oro, tienes llavero y taza. Ojo. ¿Y taza también? Sí, del Pues programa ya que está, quieras, oro. puedes coger- Y no hay diamante o plata. Si hay platino, si eres platino, tienes llavero, taza y un libro firmado de no solo los presentadores del programa, sino de cualquier programa, sino de cualquier participante del programa. Entonces, por ejemplo, el dices, tuyo "Oye, mismo quiero-". firmado. Claro, Oye, el tuyo mismo el mío, firmado. el de Otegui. El tuyo mismo puedes tenerlo firmado por ti mismo. Efectivamente. Y luego ya si te haces diamante, que es ya la creme de la creme, todo eso más una sorpresa que desvelaremos próximamente. Pues me lo voy a pensar ahora. Vale, pues a ver ¿Qué qué te sorpresa? interesa más. Ah, ¿Yo tampoco me he enterado? No. Joder, Esto nada. está en. Todavía estamos trabajando en ello, que diría aquel. Pero lo conseguiremos. Pues nada, despedimos ya. Mil gracias, Luis Fer. Un placer, como siempre, Jano, como tenerte siempre. por aquí. Mil gracias, querido abrazo, Manu. señor. Mil gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Gracias, Javi. Hasta mañana, Jano. Y gracias, oye, Iván, que ayer Héctor vino, el pobre hombre que estaba hecho polvo, entonces hoy tenemos a nuestro querido Ivancillo, así que mil gracias por estar ahí a los mandos y nosotros regresamos mañana aquí en Big One Media a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.